Así después lo podemos subir a YouTube y nos queda a todos. ¿Y qué les parece si empezamos orando en la clase de este día y también encomendando nuestras vidas al Señor? Así que el que quiera, si se quiere dar el micrófono, aprovechamos y oramos, ¿sí? Bueno, oramos. Oramos. Amado- Oramos. Bien, Ramiro, sí, ora, por favor, diriginos. Padre Santo, Señor, queremos darte las gracias nuevamente por este tiempo, porque por este medio, Señor, de Zoom, Señor, de estar conectado a pesar de no poder vernos presencialmente, podemos escucharnos, podemos también tu palabra que puede hacer a cada uno de nosotros. Por eso, que tiempo, este seminario bíblico en el cual te estamos estudiando, Señor, tu palabra, para que Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, en los que quieras hablarnos, en los que quieras enseñarnos, Señor. Poner nuestra vida, nuestra mente, Señor, para que seas tú el que puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Dejo a mis hermanos, en cada uno de donde ellos se encuentren, dejamos en tus manos todo lo que enseñar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, muy bien. Vamos a intentar compartir en pantalla, así podemos ir directo a la clase de hoy. No sé si sale bien. Sí, ahora sí. ¿Estamos ahí? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Sí, se ve bien, Hernán. excelente. Bueno, muy bueno. Bueno, hoy vamos a la clase 5. Y bueno, un poquito primero es comenzar haciendo un repaso de lo que vimos la última vez. Me gustaría ver si pudieron ver el video, si quieren comentar algo de lo que hayan visto, de lo que quizás les llamó la atención, algún punto que quieran compartir a modo de repaso. Bueno, este sería el momento, si quieren, nos tomamos unos 5 minutitos para ver dónde estamos parados. ¿Algo que se acuerden? ¿Alguna frase, algún concepto, algo que hayamos visto en la última clase? Sí, más o menos, bueno, el video hablaba sobre el contexto, eh, no solo el del geográfico, sino también el cultural, ¿no? Y también, bueno, un poco también los distintos trabajos que habían, ¿no? Mm, Y sobre la familia, los Qué bueno, distintos tipos de familia que había. muy bueno, Algo muy bueno. muy general. Muy bueno, gracias Miguel por el aporte. ¿Algo más con respecto a eso? ¿Algún punto? También hablaba sobre las sectas y grupos religiosos de la época Excelente. y qué factor tuvo cada uno y cómo el Mm, mismo Jesús fue tratando con cada uno de ellos. Bien, ¿se acuerdan de algunos de los que mencionamos? ¿Algunos? De ¿De las escribas, sectas? fariseos, saduceos, Excelente, Sanedrín. muy bueno. Bien. Y hubo uno que me olvidé. Alguien me lo hizo mencionar, pero me lo olvidé, no lo compartimos. Los Que aparece, pastores,
los pastores, bueno, eso lo mencionamos, ¿no? Como trabajo, sí, me olvidé la placa. Muy bien, Miguel, ¿eh? Me olvidé la plaquita, pero lo compartimos el concepto. Hablamos de los herodianos también, ¿se acuerdan? Y me olvidé de los celotes. Los celotes es ese grupo, quizás hasta casi, quizás guerrillero, ¿no? Que intentaba de alguna forma mantener las tradiciones judías y resistía al imperio romano. Es interesante que dentro del grupo de Jesús, bueno, había también un celote ahí incorporado. ¿Algo más que se acuerden, que quieran mencionar, quizás de los trabajos o de la vida? Sí, a mí me llamó la atención la diferenciación que hacía entre casa, familia, clan, tribus. Por Bien. ejemplo, cuando yo siempre pensé en familia, en los que vivían bajo el mismo techo, pero en realidad, si no entendí mal, el enfoque de familia de la Biblia era como más toda la descendencia por ejemplo, de Abraham, que eran como 300, creo. Excelente. Muy bueno, Santi, buen aporte, gracias. Gracias, gracias. Hoy vamos a hablar un poquito también del tema de familia y algunas de las decisiones que toma Abraham, ¿no? Que ya lógicamente entendemos un poquito más la cultura, al menos la cultura bíblica, eh, y bueno, vamos a empezar a dimensionar un poco más claramente o más profundamente las decisiones que toma Abraham, ¿sí? Ahí creo que hay gente en la sala de espera, seguramente algunos me pueden dar una mano y empezar a dar acceso. Muy bien. ¿Algo más que alguien quiera aportar? ¿Alguien quiere decir algo más? Antes de meternos en la clase de hoy. ¿Alguno de los trabajos que mencionamos? ¿Alguien se acuerda? Ah, bueno, ahí está Norma, o Pablo, o... Hola, Hola, Norma sí, Melissa. ¿qué tal? También se mencionó mucho que Dios hacía mucho énfasis, Jesús, sobre las viudas, los huérfanos, que había que Mm, tener especial cuidado y mm, bueno, sobre todo porque eran personas muy indefensas, sobre todo cuando quedaban viudas, no podían realizar los trabajos que podían hacer un hombre o algo, ¿no? El esposo. excelente. Y era muy limitado lo que podían hacer y el trabajo que podía hacer era medio feo para las mujeres. Mm, sí, Era muy- eso. sí, gracias, gracias Norma, muy bueno. Muy bueno. Hablamos un poquito acerca, ¿se acuerdan de un poco la escala social, ¿no? Los roles dentro de la escala social en el mundo bíblico, ¿no? El lugar de la mujer, del hombre, los viudas, los huérfanos, y el lugar del hombre, ¿no? Habíamos hablado de que era una cultura muy patriarcal hasta una al día de hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar un poco la unidad 3, que es un poco la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar hablando un poquito y vamos a intentar avanzar hasta el próximo capítulo, que es la historia de la formación del pueblo de Dios, que sería el capítulo 8. Así que bueno, de a poco vamos, vamos abrazando todo el material, ¿sí? Y yo le ponía un poco a esta clase, creo que la vamos a tener que dividir en dos, es la historia de los principios, porque nos vamos a dar cuenta que la Biblia podríamos dividirla en distintas secciones y son las distintas secciones de los principios, ¿no? El principio de la creación, que encontramos en Génesis 1-2, encontramos también quizás el principio de un pueblo, como en Génesis capítulo 12, vamos a encontrar después el principio de la monarquía, después vamos a encontrar también el principio de la iglesia, y me gusta porque aparentemente la Biblia de alguna manera trata continuamente el tema de los principios de las cosas. Y al menos desde una cosmovisión teológica, ¿no? De los puntos que a Dios le interesa revelarnos. Y hoy me gustaría que podamos empezar haciendo un ejercicio, que es el ejercicio de la página 36, perdón, el ejercicio 36 de la página 149, y me gustaría que nos podamos tomar unos minutos y si quieren lo podemos hacer en grupos. Porque en este principio de la creación, vamos a ver qué dice en Génesis capítulo 1, versículo 1,
que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿no? Y lo vemos acá a Dios creando. Y en la página 149 van a encontrar un ejercicio que es, encontramos los distintos días de la creación, ¿sí? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Está el pasaje y cuál es la acción. Entonces, lo que les propongo hacer, si quieren en 10 minutos, podemos dividirnos en grupos, ¿sí? Vamos a ver cómo sale esto. Seguramente alguien creo que me va a ayudar. Vamos a intentar dividirnos en grupos y la intención es, de alguna forma, trabajar estos grupos y después compartir aquello que hayamos visto. No sé si alguno me pudiera ayudar. Belén, Priscila, Ahí lo hago, Hernán, si quieres. ¿sí? Sí. ¿Me ayudas, Pri? Por ahí podemos dividir Sí. en grupos ¿Cuántos de, grupos necesitas? no, grupos de 4 o 5. Les Ok, ponemos 10 minutos dale, y hacen el ejercicio juntos, ¿sí? dale, ahí lo hago. Bien, gracias, Pri. Entonces, bueno, van a ser dirigidos a una sala y, y ahí trabajan este ejercicio, lo hacen juntos y después compartimos un poco el resultado. ¿Les parece? Bien, creo que les va a llegar una invitación. Es seguramente excelente. Nos tomamos unos 10 minutos, hacemos el ejercicio y después nos reunimos de vuelta en esta sala.
Bueno, muy bien. Ahí van llegando todos. Excelente. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien? Re bien, sí. Genial, genial. Bueno, ¿quieren ir compartiendo qué es lo que han colocado en los distintos días de la creación? Nosotros pusimos que en el día 1 va desde el versículo 1 al versículo 5 Mm, y pusimos que ahí de alguna manera separó la luz de las tinieblas, ¿no? mm, bien. Ah, ¿Alguien con el más? grupito lo hicimos. ¿No? Sí, No alcanzó a perfecto, hacer. perfecto. ¿Algo más? Hernán, buenas tardes, buenas noches. ¿Se puede repetir hasta dónde llegaron? Porque recién entramos en el grupo y no estuvimos escuchando. Porfa. Entiendo que lo que dijeron fue que estamos por el día 1, estamos por el día 1, estamos compartiendo más o menos las conclusiones a las que hemos llegado, y en el día 1, bueno, el grupo de Ana y Damián colocaban que había separado el día de la noche, ¿no? O sea, la luz de las tinieblas, creo que habían puesto. ¿Algo más que quieran agregar del día 1? Día 2. El que quiera, ¿sí? El que quiera comparte. Día 2, Separó el agua de la tierra. el agua de la tierra. Bien. Nosotros pusimos el cielo de las aguas, hizo la expansión, digamos, separó porque después en el día 3 dice que juntó las aguas de la tierra y las separó de la tierra Mm, y como que las llamó ahí por su nombre, digamos, a la tierra seca la llamó tierra y el agua mm, mares, ¿no? bien. Día 3. Perdón, no, en el día 2 claro, te dice una cosa como dice aguas de arriba y aguas de abajo, te dice, o sea, tampoco es que, como que unas están allá arriba, otras acá abajo y nada más, digamos, después para ir al día 3 que es lo que dijo Cristian recién. Bien. Día 3. Y en el día 3 las plantas, aparte de separar eso, las plantas. Muy bueno. Y aparece la vegetación, las hierbas, Mm, las semillas, Las los árboles, semillas, es interesante, sí, muy bien. todas según su especie, sí. Todas según su especie. Cuarto Ujú. día, Ese fue el tercer día. bien. Cuarto Al día, cuarto día, eh, El sol, la Las luna grandes y las estrellas. lumbreras, las lumbreras. la mayor, la menor y las estrellas. muy bien. El sol, la luna, las Sí. estrellas, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? La división entre el día y la noche. Ujú. Bien. Quinto día, Creó los seres vivientes en las aguas, bien. las aves, Sí, la tierra y también según especies. Bien. La vida marina y también las aves de los cielos, ¿no? Las aves, las aves. las Bien, aves. Ujú. Ujú. excelente. Sexto día, Em, los animales Nosotros. bien. domésticos, Los animales terrestres. Bien, los terrestres, dice los domésticos, es interesante también. Sí, salvajes, también. reptiles ¿Y algo más? y el ser humano. Y el ser humano. Lo creó En a el su sexto día, el semejanza. ser humano. Eso iba a decir justo. Bien, el Sí. ser humano. La creación Creado, es importante. Algo que creado notábamos A su imagen y semejanza. a su imagen y semejanza. Bien, Mauro y Sobre todo Sara, cuando ¿querían aportar algo? hizo, sí, algo sí, que notábamos y decíamos era que en todo se repite y Dios dijo que con el Mm, poder de su palabra fue muy que bueno. hizo Ujú. todo. Y cada cosa, cada día Mm, empezaba con eso y el primer día, como que desde la nada, con el poder de la palabra, era que creaba todo. Ujú. excelente. ¿Algo más que les llamó la atención? el ser humano lo creó a imagen y semejanza, Mm, con dominio sobre los animales. excelente.
O sea, empieza a Bueno, distinguirse el hombre del resto de la creación, porque podríamos decir que es lo único creado a imagen y semejanza de Dios, pero que al mismo tiempo el hombre, a diferencia del resto de la creación, tiene funciones y roles específicos, ¿no? Dados por Dios. Algunos de esos Claro. estuvimos también hablando en la clase anterior cuando hablábamos acerca de el trabajo, ¿no? Asignado al hombre. Mm. Excelente. ¿Algo más? En el chat que ponen. Por sí, ahí yo cuando habla en el 26 que Mm, entonces Dios dijo, hagamos, ¿no? Al hombre, Eso es lo dijo. interesante. ¿Y qué significa eso, Miel? O Y que ahí está la Trinidad. mm, empezamos a ver la pluralidad de Dios, ¿no? Un Dios plural, Sí. ¿sí? En medio de lo singular que es Él, ¿no? Porque dice, y Dios dijo, hagamos, ¿no? Así que es Ujú. interesante. Muy bien. ¿Alguna otra parte más? Que también Dios dijo que se nos da la tierra a nosotros Mm, como alimento, para que podamos sacar de ahí el alimento. excelente. Muy bien. Yo por Último. ahí lo que notaba, justo con lo que decían en todos los días, dice siempre Dios dijo. En el último es Mm, como que dice 3 veces, dice Dios dijo, ¿no? En el último día, a diferencia de los otros. es interesante. Ese es un buen punto quizás para anotar, ¿no? Empezamos a ver un Ujú. Dios que crea, si se quiere, a la distancia, crea por el poder de su palabra, y hoy vamos a estar conversando un poco acerca de eso. Es un buen punto para resaltar. Este Dios que crea con su palabra y que crea a la distancia, ¿no? Porque Dios habla y las cosas son creadas. ¿Algo más? Mm. La multiplicación, ¿no? Son fructíferos. Bien. Bueno, acá miren, tienen un poquito una plaquita, la van a tener el Power, con de alguna forma la división de los días, ¿no? Con su respectiva cita. Creación de la luz, separó la luz de las tinieblas. A la primera llamó día, a la segunda noche. En el segundo día, la separación del agua que se encontraba en la tierra, la que estaba en la expansión de los cielos, ¿no? Esto que decían ustedes, separar las aguas de arriba de las de abajo. Tercer día, formación de la vida vegetal con sus propias semillas para proveer vegetación en la tierra que estaba emergiendo a medida que las aguas se unían para formar lagos, ríos y mares, ¿sí? Cuarto día, crea el sol, la luna, las estrellas para vivir en la noche y proveer fuentes de luz para ambos, ¿no? Quinto día, forma la vida marina y las aves para que vivieran en el agua y en el aire. Sexto día, crea los animales terrestres y al hombre, ¿no? El hombre pareciera ser la cúspide de la creación, ¿no? Y dice que el hombre es creado a imagen de Dios y se le da el rol de tener dominio sobre todo lo creado, ¿no? Y el séptimo día, bueno, hay algunos proponían que creó la siesta a Dios, pero bueno, el séptimo día Dios descansó al terminar la creación e instituye el día de reposo. Interesante, ¿no? Acá tenemos los 7 días de la creación. Algunos le llaman la semana sagrada, esto, ¿no? La semana de la creación. Ahora, lo que es interesante, justamente cuando tratamos de analizar un poquito algunos conceptos que también ustedes fueron diciendo de alguna manera, vemos que en Génesis 1:1 dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? Y la expresión está los cielos y la tierra, nos vamos a dar cuenta que luego cuando Dios crea el sol, las estrellas, es mucho más que el cielo y la tierra que nosotros conocemos, sino que de alguna forma Dios está creando el universo, el universo. Quizás tal como hoy lo conocemos, pero quizás de alguna manera un universo mucho más extenso de lo que nosotros de alguna manera hemos llegado a conocer o hasta aún podemos llegar a imaginar, ¿no? Y es interesante que Dios no ve conveniente crear todo de una sola vez, ¿no? Dios no crea los 7 días en uno, sino que Dios se toma un tiempo prudente, prudencial, para ir de alguna forma creando una cosa a la vez, ¿no?
Y acá empezamos a ver un orden, podríamos decir, hasta concatenado, un orden que es progresivo, un orden que va tomando cada vez más forma, y va tomando más la forma y la dimensión del mundo como nosotros lo conocemos, ¿no? Este mundo que habitamos, ¿no? Y es interesante que por un acto de su voluntad, ¿no? Por un acto de su voluntad, Dios crea todos los componentes, ¿no? Dios crea todos los componentes que vamos de alguna manera teniendo nosotros relación con ellos. La materia, la energía, el espacio, y también nos vamos a dar cuenta que crea el tiempo. Dios crea el tiempo. Hay algunas expresiones que nos llaman la atención, ¿no? Como la expresión del día, ¿no? Empezamos a ver que Dios crea cosas y va creando cosas en el lapso de tiempo de un día. Y hoy vamos a conversar un poco acerca de qué es ese concepto día, ¿no? ¿Cuántas teorías hay de cuánto abarcaba ese día? ¿Era un día de 24 horas? ¿Era un día de más, de menos tiempo? Bueno, y vamos a ver que aparece Génesis 1, versículo 2, y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y acá encontramos de alguna forma una división entre el versículo 1 y el versículo 2. Hay unas frases que nos llaman la atención como desordenada y vacía, y uno empieza a preguntarse cómo es posible que Dios cree algo que está desordenado, o que no tiene un orden. Bueno, y si bien es una expresión misteriosa, como ahí colocamos en la proyección, vamos a darnos cuenta que esto nos empieza a abrir el juego para empezar a pensar en distintas teorías con respecto a la distancia que hay entre el versículo 1 y el versículo 2. Algunos de ustedes me van a decir, bueno, no, la distancia entre el versículo 1 y el versículo 2 es un punto aparte. Pero bueno, muchos hablan acerca que entre el versículo 1 y el versículo 2 está lo que llamamos la teoría de la brecha, ¿no? La teoría de la brecha, que es una teoría interesante, porque de alguna forma es un punto de vista en donde dice que Dios creó una tierra totalmente funcional, en una primera instancia, esta teoría, ¿no? Con todos los animales, incluyendo los dinosaurios, otras criaturas que nosotros quizás vamos conociendo por registros fósiles. Entonces dice esta teoría que algo sucede que destruye esa tierra de alguna forma creada, ¿no? Y algunos dicen, bueno, que este es el punto en donde de alguna forma se forma esta guerra cósmica, ¿no? En los cielos. Es el momento en donde Satanás es expulsado, ¿no? Del cielo, cae a la tierra, y en ese momento es donde hay un desorden, ¿no? Por eso en esta teoría de la brecha, vuelvo a decir que es una teoría, es donde de alguna forma pone en manifiesto esta distancia entre Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poquito sobre este concepto. Entonces, bueno, la pregunta que nos podemos hacer es a cuántos días equivalen cada día, ¿no? Y este doctor John Harris, él propone como 7, 8 teorías sobre a cuánto equivale cada uno de los días de la creación. Bueno, yo extraje los que me parece que son quizás más importantes, y encontramos en primer lugar que está la teoría del periodo literal de 24 horas. O sea, un día es literalmente 24 horas, ¿no? Esto es un enfoque directo, me llaman, ¿no? Y ahora las preguntas que surgen con respecto a esta teoría, vuelvo a decir, son teorías porque no las podemos afirmar y al mismo tiempo tienen puntos fuertes como también tienen puntos débiles, no es una verdad absoluta. Es cómo hubo luz el primer día si el sol todavía no había sido creado, ¿no? Cómo pasa ese ciclo de sol a luna, ¿no? Del día a la noche, si todavía de alguna forma el sol y la luna no habían sido creados, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otra de las teorías es la teoría del día-época, ¿no? Y esta teoría de alguna forma trata de hacer congeniar de alguna forma lo que de alguna forma conocemos como las reglas de la geología, ¿no? O las teorías de la geología o las eras geológicas, ¿no? Entonces trata de unificar y tratar de encontrar cierto acuerdo entre la geología y la escritura, ¿no? Y esto, bueno, sugiere que cada día es una época geológica, ¿no? Entonces, cada día corresponde a una de las eras, ¿no? La duración es desigual y de alguna forma trata de aterrizar estos días
a distintas etapas de las eras geológicas. La tercera teoría es la teoría del día alterno, ¿no? Los días son efectivamente periodos de 24 horas, pero cada día está separado por épocas en las que se desarrolla lo que ha sido creado. Como, por decir de una manera, Dios crea algo en el día y transcurre un periodo de tiempo indeterminado, que no está determinado, en donde esas cosas van tomando forma y se podría decir que van desarrollándose o van evolucionando hasta cumplirse de alguna manera el desarrollo esperado o el proclamado, el diseñado por Dios, y ahí comienza el día subsiguiente. Este se llama la teoría del día alterno. El cuarto o la cuarta teoría es la teoría de la creación o catástrofe, ¿no? Progresiva. Y esta teoría va como sigue entre Génesis 1 y Génesis 2. Acá es donde se aterriza la teoría de la brecha, ¿no? Dice que hubo un periodo de tiempo indefinido en el que las épocas geológicas se llevaron a cabo. Durante este periodo se crearon las criaturas prehistóricas en el orden sugerido por los fósiles. Bueno, acá de alguna manera sugieren 200.000 años. Y ocurre un desastre sobrenatural que destruye la vida en este planeta e hizo que muchos animales se extinguieran. Entonces ocurren después los días de Génesis capítulo 1. Ahora, lo que es interesante, ¿no? Más allá de lo que podemos definir, es lo que nos empezamos a darnos cuenta, es que Dios determina no crear todas las cosas de una sola vez, sino que va creando las cosas en orden, en un orden progresivo. Las cosas van completando, los elementos de la creación van completando, no solo lo que conocemos como el huerto del Edén, sino que toda la creación. Y es muy interesante que Dios determina que sea de esa manera, teniendo la posibilidad y la capacidad de poder crear todo de una sola vez y de manera instantánea. Podríamos decir como que Dios va preparando ese mundo para que el hombre lo habite, ¿no? Para que el hombre lo habite. Y el autor del Génesis intencionalmente lo coloca al hombre como final de la creación, ¿sí? Para enmarcar justamente la cúspide de la creación y una distinción entre el hombre con el resto de todo lo creado, que ahora nos vamos a meter un poco en ese tema. Ahora, es muy interesante el Espíritu Santo como agente de nuevos comienzos. Anoche, mientras preparaba la clase, era de esos eventos que alguna vez le he compartido, que Dios pone un signo de pregunta en nuestra mente, en nuestro corazón, lo empezamos a indagar y llegamos a conclusiones teológicas que es como que nos vuelve a hacer acelerar el corazón, ¿no? Y nos vuelve a enamorar de su palabra. Bueno, anoche me pasó algo de esto y ahora se los comparto con respecto a qué me refiero. Háganme un pulgar para arriba si estamos todos acá, ¿sí? A ver si estamos vivos, ¿sí? No sé dónde está el pulgar. Muy bien, muy bien. Bien. El Espíritu Santo como agente de los nuevos comienzos, ¿no? De nuevos comienzos. En Génesis 1, 2, empezamos a ver que en esta tierra que estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y encontramos una expresión que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ustedes deben haber escuchado alguna vez esta expresión que nos invita a pensar en el Espíritu Santo moviéndose sobre la superficie de las aguas, ¿no? Sobre la superficie de lo recién creado, ¿no? El término que se usa justamente para moverse es el término rakaf, que es el que encuentran ustedes ahí. Rakaf significa revolotear, o también significa empollar, ¿no? Y la imagen del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas es similar a un pájaro que protege a sus polluelos, ¿sí? Podríamos decir como que el Espíritu Santo no solamente interviene en la creación, sino que de alguna forma la está resguardando, la está protegiendo. Ahora, lo que es interesante de este término rakaf, bueno, la palabra Dios va a usar esta misma imagen, ¿no? De Dios mismo, ¿no? Protegiendo, guardando. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:11. Dice, así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor los guió sin la ayuda de ningún Dios extraño, ¿no? Está hablando ahí del tiempo del Éxodo.
Isaías 31:5 dice: el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén como protegen las aves a sus polluelos. La librará, la preservará y la salvará. ¿Sí? Entonces tenemos esta imagen del Espíritu Santo moviéndose sobre, sobre las aguas, ¿no? Sobre la faz de las aguas, y empieza a venir a nuestra mente una creación recién iniciada con un Espíritu Santo moviéndose en la superficie de las aguas. ¿A qué les hace acordar esto? ¿Algún evento de la Biblia, algún nuevo comienzo? Ahí ya les tiré un centro interesante. ¿Noé? Noé, muy interesante. Miren. Esta, miren, les confieso que no es mía, esta se la escuché a un profesor del seminario, pero miren, nos hace acordar justamente al evento de Génesis 7:18, luego del diluvio, dice: y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, ¿no? Ahí vemos un nuevo comienzo. Dice que la maldad de los hombres que había pasado había aumentado, ¿no? Ahí viene esa especie que, bueno, que también es un misterio, ¿no? Ese matrimonio o esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y al ver la maldad en aumento, Dios determina, de alguna manera, destruir a la raza humana. No obstante, bueno, ve en Noé una persona justa, temerosa de Dios, y bueno, y crea un arca como elemento de salvación. Pero acá vemos un nuevo comienzo, ¿no? La tierra llena de agua y un arca flotando, ¿no? El elemento de la salvación. Ahora lo que nos vamos a dar cuenta con este Espíritu Santo como en forma de ave, ¿no? Vamos a recordar el inicio del ministerio de Jesús también. Mateo 3:16 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, es una imagen, y se posaba sobre él. ¿Sí? Acá lo vemos al Espíritu Santo, de alguna forma dándole inicio al ministerio público de Jesús también. Y este es el punto que de alguna forma Dios me fue dirigiendo anoche cuando preparaba la clase. Hechos 2, 1 al 3. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, podríamos decir el inicio de la iglesia, todos estaban juntos y en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Ahí estamos entendiendo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Es el evento de Pentecostés, ¿no? Ahora, lo que es interesante, esta palabra posarse, cuando uno la busca en el griego, es el término katsizo, que significa pasarse, posarse, perdón, ponerse, sentarse, morar o justamente, fíjense ustedes, revolotear. Podríamos decir que este Espíritu Santo, que podríamos decir que es parte de la gente, de la creación, ¿no? Ustedes mismos mencionaron un Dios trino, que vamos a conversar de esto, que está en el momento de la creación, está cuidando la creación, está protegiendo la creación, la está santificando, la está apartando para Dios. Y lo mismo sucede en cada uno de los eventos o de los inicios, ¿no? Es evidentemente que el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de nuevos comienzos, de nuevos comienzos. Así pasa un poco en nuestras vidas, ¿no? Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, una vez que aceptamos a Jesucristo, hay un nuevo comienzo en nuestras vidas. El que produce esa obra regeneradora es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Actuando en su iglesia, actuando en cada uno de los hijos de Dios. No sé si alguno, ¿en qué parte del manual vamos? Bien, ahí está, aparece una pregunta en el chat. Estamos hablando de que estamos en la unidad 3, estamos más o menos moviéndonos en el capítulo 7. ¿Bien? Bien, no sé si hay comentarios antes de pasar a otro tema. Comentarios, aportes, quejas, refutaciones. No me quedó claro con algo que dijiste como de esto de cómo sería que Dios crea algo
Mm. que no está incompleto o que está en caos. No, no sé si Bueno, quedó o quedó respondido. Yo por ahí lo sí. pienso más como, Mm. como que no estaba, como que en un momento como que no estaba el Espíritu de Dios, pero después dice, bueno, que está, y por eso decimos que está en caos, pero después a la vez está, habla después del Espíritu de Dios, dice, bueno, revolteando sobre las aguas. Entonces, como es una introducción también, o sea, digamos, como que empieza a contar la historia, también no sé si es tan literal de esa manera o no, pero bueno, me quedo esa pregunta. No, es muy buena pregunta, Alex, porque en verdad es lo que abre un poco juego a las distintas teorías. Cuando yo les hablaba de la teoría de la brecha, es algo que nosotros no podemos determinar. Entonces, una de las posturas o las incógnitas es como puede ser que en medio de la creación de Dios haya un desorden. Entonces, bueno, lógicamente que haya un vacío hace referencia o mención a que el resto de las cosas no fueron creadas, pero en ese vacío inicial, por decirlo de una manera, eh, se encuentra cierto desorden. Y en ese desorden, que evidentemente todavía no está dictaminado por Dios, que Dios empieza a ordenar las cosas, empezamos a notar o a percibir que, que se puede, de alguna manera, prestar a distintas conjeturas. Y dentro de esas conjeturas está justamente lo que yo les decía, la teoría de la brecha, ¿no? Que es lo que algunos teólogos intentan ubicar en ese tiempo bíblico, esa guerra cósmica que acontece en el cielo, en donde de alguna forma Satanás es expulsado, ¿no? Así que esa podría llegar a ser una, una respuesta. La realidad es que no tenemos una respuesta completa o certera, por eso se presta el juego a distintas teorías, ¿no? Había levantado la mano Cristian y Ana, después Cristian la bajó, no sé si Ana querés compartir algo, o Damián. Sí, no sé si, Cristian, vos no querías hablar, no te quiero sacar tu turno. Ah, ¿no? Bueno. No, comenta, no, no, pero no. Ah, listo. No, no, que algo que a mí me gusta mucho, por así decirlo, de la parte de Noé y de también de ver la mano del Señor es que en el capítulo 6 de Génesis se habla de que, cualquier cosa corregime, Hernán, de que se multiplica el hombre y que también empiezan a unirse a los gigantes que estaban en la época y como que de alguna manera es que esto lo explica muy bien Alducin. Es como que se altera la genética humana, por así decirlo, ¿no? Con toda esa mezcla de razas, por así decirlo. Eh, y bueno, además también, obviamente, se empieza a multiplicar la maldad y todo eso, por lo cual Dios manda el diluvio, ¿no? Pero bueno, me gusta como esa interpretación de sabiendo que tenía que venir un Salvador, Dios cuidando aún a ese nivel, ¿no? Mm. Y reiniciándolo todo. Nada, se me venía como algo que a mí siempre me gustó pensar. Sí, ahí aparece la imagen de los Nefilim, ¿no? Los gigantes. Claro, claro. Y sí, es una de las posturas. Una de las posturas, por eso yo les decía cuando la Biblia menciona que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, de alguna forma ahí hay cierta discusión de si se referían justamente a ángeles tomando o poseyendo como esposa a mujeres, o si de alguna forma se refería a hijos de Dios consagrados tomando a mujeres de otras culturas paganas, ¿no? Erradicadas dentro del pueblo de Dios. Entonces, bueno, está esas dos determinantes. Lo que sí dice la Biblia, que a mi juicio siempre, más allá de las teorías que nosotros podamos llegar a conjeturar o que podamos llegar a leer o abrazar, lo que es interesante es lo que dice la palabra de Dios, es que la palabra hace referencia o hace mención de que la maldad del hombre había aumentado, ¿no? Y que dentro de esa maldad que va en aumento, Dios tomó una determinación, ¿no? Que justamente es un tema para otra clase, para no irnos en este tema. Dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Entonces, bueno, ahí se le trata de dar una forma, un aspecto antropomórfico a Dios, que es este sentimiento del arrepentimiento, ¿no? Pero bueno. Cristian, no sé si querías compartir algo. Sí, no, por ahí eh, tratar de pensar a veces como niños, o tener una mirada a veces más sencilla, ¿no? De todo esto. Lo de las teorías del Génesis 1 y 2, de esta
esta revolución o este intento de Satanás de tomar el poder y bueno, posiblemente esos primeros capítulos, versículos, perdón, de que, bueno, de alguna manera desechado Satanás del cielo y enviado a la tierra, bueno, es donde se genera todo ese caos y todo eso, ¿no? Son teorías, pero muchas veces creo que nos olvidamos de lo esencial de lo que Dios quiere transmitir en el Génesis, ¿no? Ese Dios creador, ese Dios de principios, me encantó esa imagen y ese pensamiento realmente de lo del Espíritu Santo, realmente me cautivó. Pero no dejar de pensar a veces en esa sencillez. Es cierto que a veces tenemos esa curiosidad, soy de los que tienen esa curiosidad y empezar a investigar y ver qué dicen ciertos teólogos y todo, pero muchas veces nos perdemos en esas teorías y nos olvidamos de lo esencial del Génesis, del tiempo este de la creación, bueno, de la clase pasada donde vemos a un Dios creador, un Dios trabajador. Bueno, uno de los talleres que damos es mucho de eso, ¿no? Del Dios. Empezamos a ver la primera imagen de la Biblia, es un Dios trabajador. Dios podría haber empezado su autobiografía de una manera diferente, la Biblia como autobiografía, ¿no? Sí. Pero Dios quiso mostrarse de esa manera, empezar mostrándose de esa manera, un Dios de poder. eh, y una cosa no quita la otra, decir, bueno, por ahí cuántos días fueron, si fueron 24 horas reales o no. Dios tiene el poder para hacer la creación en 24 horas y crear de repente con el poder de su voz crear las cosas en 24 horas como si hubiera existido desde hace 1000 años, todas las cosas. Entonces, en eso, por ahí descansar en eso, pero sí, digamos, que muchas veces no nos enredemos como reflexión, ¿no? No nos enredemos de repente en todos estos pensamientos muchas veces humanos, donde la Biblia no lo quiso aclarar, lo dejó de una manera sintética, sencilla, y bueno, somos un pueblo que cree creacionista, ¿no? No evolucionista, no creemos en la evolución, creemos en Dios que creó cada cosa según su especie y, y quedarnos en esa sencillez. Habrá después tiempo para estudiar apologética y para estudiar todo este tipo de cosas, bueno, probablemente, pero no perdernos muchas veces en, en cosas por ahí demasiado enredadas y perder lo esencial del Génesis, bueno, nos muestra el carácter y cómo es Dios a través de estos días. Amén. Gracias, gracias, Cristian. Sasha, ¿vos querías compartir algo? Ahí está. No, pensaba cuando comentabas el tema de los horarios, del tiempo, eh, que muchas veces nos sirve entender un poco esto del día horario, de las 24 horas quizás, como nosotros la entendemos, de noche desde las 12 de la noche, y como por ahí, entendiendo un poco el día, no sé, en los evangelios los días se cuentan con otro horario. Entonces, si entendemos un poquito por ahí el tema de los horarios, es muy importante para después poder identificar y entender un poquito, bueno, los evangelios, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, o poder identificar muchas cosas que si lo calculamos con nuestro horario, bueno, se complica un poquito, ¿no? Nada más que eso. Está bueno, está bueno. Bien. Sí, sí, hasta alguna referencia que hay en los evangelios con respecto a los días, ¿no? de la Pascua, la celebración de la Pascua y la muerte de Jesús. Sí, es interesante. Alex, último y seguimos, ¿sí? Sí, o sea, yo preguntaba por ahí, viste, por un poco por cómo arrancamos por ahí hablando del tema, pero yo también coincido con eso con Cristian de no olvidar, digamos, o siempre tener presente, ¿no? De que
o sea, siempre lo decimos, eso está en la Biblia, dice que la creación refleja la gloria y la grandeza de Dios. O sea, más allá de que al parecer en este principio no, o sea, estuviera en un estado inicial así caótico, es la creación de Dios. Creo que eso también refleja la grandeza de Dios. No pienso que sea un error o algo fallido, sino es como Dios lo creó, ¿no? Mm. Sí, sin Eh, duda. No, no, sin duda. Cuando hablamos de esta tierra desordenada y vacía, en ningún momento estamos hablando de una equivocación de Dios. Por eso hasta aún cuando hablamos de que esta expresión de que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, eh, es como decimos, un antropomorfismo, ¿por qué? Porque se le intenta inculcar a Dios una cualidad humana, ¿no? Y nos damos cuenta que Dios es diferente. Ahora vamos a entrar justo en ese tema. Pero sin lugar a dudas que Dios no puede crear algo con errores, con fallas, pero no obstante está registrado en la palabra de Dios esa expresión que nos invita a pensar en que quizás en ese lugar puede librarse esa batalla cósmica de la que muchos hablan acerca de la brecha, pero por eso la clase la vamos dirigiendo hacia otro sector, que es justamente lo que sí está revelado al 100%, ¿no? En el texto bíblico encontramos la revelación de Dios y intentamos hacer foco en aquellas cosas que sí están reveladas y no desvelarnos por aquellas cosas que quizás no están reveladas o que Dios quizás optó por mantenerlas en silencio, ¿sí? No sé si Pablo o Norma quieren decir algo cortito y si no seguimos con un aspecto que me parece súper interesante de la creación. Pablo o Norma, ¿están por ahí? Bien, bueno, bien. Encontramos dentro de la Perdón, creación, está bloqueado, por eso no puede. está bloqueado. A ver. Ahí mando para solicitar reactivar audio, pero no, al menos no me aparece a mí así. No sé si te acerca vos, Dani, para pasarle tu teléfono en última instancia. Hola, perdón. Ahí está. Sí, nunca pude sacar bueno, habilitar el sonido. No, quería decir de que podemos bajar el sonido de ahí. Gracias, Hernán. El tema es que lo que quería decir es que me encanta la clase, como se está dando, y está bueno lo que están diciendo también, pero hagamos la salvedad y la diferencia entre lo que es un seminario y una escuela dominical. Entonces, está muy bueno la reflexión que se trajo recién, pero en el seminario da este lugar para las distintas teorías y todo eso, y me parece excelente, y por eso estamos estudiando el seminario. No es una escuela dominical. Entonces, me parece que está muy bien cómo se está llevando. Y sí está bueno en una escuela dominical tener la sabiduría de no hace falta todas esas cosas, saber aplicar cada uno en su clase, ¿no? Gracias, Hernán. No, está buenísimo. Está buenísimo. Gracias por el aporte. Vale. Bien. A ver si está viendo si. Bien. Bueno, cuando hablamos de la creación, lo podemos ver a Dios como el arquitecto y el alfarero de la creación. Ustedes van a notar una diferencia entre el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y el relato de la creación de Génesis capítulo 2, ¿sí? Hasta aún cuando uno va a los idiomas originales, se utilizan dos términos diferentes para referirse a Dios. En el capítulo 1 se refiere a Dios como Elohim, ¿no? Y en Génesis capítulo 2 se lo describe como Yahvé, ¿sí? O Yahweh, ¿no? Es interesante porque, bueno, esto abre un poco también el marco a dos posturas, dos hipótesis documentarias, que es la hipótesis eloísta y la yavista, ¿no? Bueno, que si bien son trabajos documentarios que junto también con la autonomista y la sacerdotal, son dos tipos de
fuentes documentarias con el que se fue armando también el Génesis, es interesante que lo vemos a Dios ocupando dos roles completamente distintos, o al menos diferentes. ¿No? En la teoría eloísta se cree que, bueno, ahí dice cuando se cree que fue redactada, pero se refiere a Dios como Elohim, ¿no? Que es esta denominación plural en un Dios singular, ¿no? Ustedes van a encontrar en la partícula Eloi, que es justamente Dios, y Im, que es la partícula plural. Entonces, esta tradición, ¿no? Presenta un Dios poderoso, todopoderoso, menos antropomórfico, o sea, con menos forma de hombre, pero vemos a Dios como un arquitecto, un Dios que crea dando órdenes, ¿no? Ordenando, con el poder de su palabra, ¿sí? Ese es el relato que encontramos en Génesis capítulo 1 que ustedes bien mencionaban, y dijo Dios, ¿no? Y dijo Dios que sea la luz, y dijo Dios que se formen, y dijo Dios, y así a partir de su palabra es que encontramos todo lo creado. Ahora está la teoría yavista, ¿no? Que es otra teoría, eh, que es otra fuente documentaria, pero se refiere a Dios de otra manera, ¿no? Y utiliza el nombre de Yahweh, ¿no? Para referirse a Dios, y se destaca de una forma, con una forma más antropomórfica, ¿no? Dios, de una manera, pareciera ser más como nosotros, y muestra un Dios más cercano y familiar, ¿no? Y muchos hablan acerca de esta imagen del Dios alfarero, que encontramos en Génesis capítulo 2, ¿no? Que justamente toma y forma al hombre desde el polvo de la tierra. Y entonces lo podemos ver a Dios creando por el poder de su palabra, pero podemos a Dios ver también dándole forma a su creación, dándole forma de manera especial al hombre, ¿sí? Es interesante este nombre Yahweh, que ustedes lo van a recordar en un evento en particular, justamente en el Éxodo, pensando en esto de un Dios Elohim creando la distancia, pero un Dios Yahweh creando cercano al hombre, hasta casi en contacto, podríamos decir, ¿no? Dándole forma al hombre. Y es muy interesante que en el Éxodo, cuando Moisés, de alguna forma, eh, le pregunta, ¿no? Bueno, ¿en nombre de quién voy? Bueno, dice que él va en nombre del yo soy el que soy, ¿no? O yo soy el que estoy siendo, el que está cerca de ustedes. Y cuando Dios muestra su gloria y Moisés ve la espalda, ve este nombre de Yahweh, ¿no? Este nombre de Dios cercano a su pueblo. Esta imagen a mí en parte me conmueve porque, como ustedes bien decían, ¿no? Un Dios todopoderoso, creador de cosas perfectas, que tiene el poder para crear cosas en 24 horas y crear cosas de la nada. Un Dios que podía haber liberado al pueblo de Israel de Egipto con el poder de su palabra. Es un Dios que cuando nosotros lo vemos liberando un pueblo, es un Dios que marcha con el pueblo. Cuando vemos un pueblo que está en opresión, que clama, que gime, producto del dolor y la opresión que está sufriendo en Egipto, es un Dios que está cerca, un Dios que no obra desde la lejanía, sino que obra desde la cercanía, ¿no? Y este es el Dios que empezamos a ver en el libro de Génesis, ¿no? Un Dios que se acerca al hombre, que lo rescata, que camina a su lado y que manifiesta su presencia. Y en esta creación del hombre, dice en Génesis 2:7, en esta imagen de este Dios alfarero, dice que entonces Jehová Dios formó justamente al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Esta expresión del hombre un ser viviente, bueno, justamente ser es nepesh y viviente es hayá. El hombre es un nepesh hayá, un ser viviente, es lo que lo hace singular del resto de la creación, completamente distinto, ¿no? El hombre es un ser almático. Y por eso en estas distinciones que a veces nosotros hasta algunas veces utilizamos por momentos hebrea,
por momentos una imagen más griega, si se quisiera más platónica, no como en el Nuevo Testamento, si el hombre es tripartito o bipartito, lo que empezamos a darnos cuenta que en el inicio de la creación se lo presenta al hombre como un solo ser completo, un ser viviente, que es tomado del polvo, pero que al mismo tiempo posee espíritu, alma, ¿no? Pero no está tan dividida las partes en el Antiguo Testamento o en la mirada hebrea, como lo encontramos a ese hombre tripartito, del que Pablo también hace referencia en la carta a los tesalonicenses, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que, bueno, muchos hablan acerca de esta semana sagrada, ¿no? Y está el concepto de la inauguración del templo cósmico, ¿no? Que sería como ese mismo templo en el cual Dios después va a habitar con su presencia, con su Shekinah, ¿no? El descenso de la Shekinah en el templo. Bueno, muchos hablan acerca que Dios crea, como decía Cristian antes, trabaja 6 días, ¿no? Prepara ese escenario del mundo, del universo, pero está creando también un templo donde Él habite, ¿no? Y en ese séptimo día es el día que es santificado, es ese día donde Dios entra, ¿no? Hablan muchos teólogos en su templo cósmico, ¿no? En el universo creado, ¿no? Ya no está a la distancia, sino como que ingresa en él. Ahora, en la creación del hombre, lo que empezamos a notar es que en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, ¿se acuerdan? En esta expresión, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que el hombre señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Y empezamos a ver a un Dios que está creando, ¿no? De alguna manera con un singular concepto social y comunitario, dicen muchos, ¿no? Y acá está lo interesante que mencionaba Miguel, si no me falla la memoria, al principio de la clase. Dice: entonces dijo Dios, cuando vamos a la expresión Dios, vemos que, al menos en nuestro idioma, es un singular. Hagamos, utiliza una expresión plural, al hombre a nuestra imagen, ¿no? Y ahí vuelve a usar en nuestra una imagen plural, ¿no? Entonces, bueno, muchos de alguna manera entienden, interpretan que ya desde el capítulo 1 de Génesis encontramos un Dios trino, ¿no? Un Dios que se mueve internamente en una comunidad de personas. Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, ¿no? Y que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios está hablando en ese diálogo intertrinitario. Dios está decidiendo formar al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora, cuando hablamos de imagen y semejanza, vamos a Génesis 1:26-27, ¿no? Y si uno dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y hay dos términos, ¿no? Está el término de Selem y de Mut. Selem significa imagen, de Mut semejanza, ¿no? Y Selem de alguna forma hace referencia como a un busto tallado, ¿no? A una imagen, algunos dicen una esfinge, ¿no? Pero es como ese hombre tallado a imagen de Dios, ¿no? Y de alguna manera el término de Mut de alguna forma atenúa un poco, porque si bien hace referencia a ciertos parecidos físicos, como que el hombre en esta imagen tallada sería como, por ejemplo, cuando, por eso aparece el ejemplo de la esfinge, cuando uno veía una esfinge en el tiempo de los egipcios, bueno, una imagen representada del dios, ¿no? Del dios o del faraón de turno, ¿no? Ese dios encarnado en el faraón según la cultura egipcia. Bueno, esta misma imagen Selem sería como un busto tallado de Dios, que sería nada más ni nada menos que el hombre. Es una representación de Dios en la tierra, ¿no? Y ese concepto es interesante. Ahora, si bien aparece el término Selem, que sería esa imagen tallada, el término de Mut, si bien es muy parecido o pareciera similar, no hace tanta referencia a un aspecto físico, sino más bien espiritual. Y tiene que ver este término de Mut con la capacidad que el hombre tiene también de crear, la capacidad que tiene de relacionarse, no de crear de la nada, como dijimos nosotros en la primera clase, ¿no? Ese término bará,
que era justamente crear de la nada, pero sí crear con materia prima, ¿no? Dios tiene, le otorga al hombre, le proporciona esa habilidad creativa, esa habilidad de relacionarse, de manifestar un amor, sus cualidades también y sus atributos, ¿no? Esos atributos comunicables de Dios, Dios se lo proporciona también al hombre. Y ahí encontramos esa expresión que dice en Génesis 1:39, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿no? Génesis 1:31 culmina el comienzo de nuestro mundo con la intención de Dios de expresar la buena calidad de su creación, ¿no? Dios termina de alguna manera aprobando, afirmando su creación como algo bueno, como algo bueno. Es muy interesante que después que Dios crea todo, pero principalmente crea al hombre y a la mujer y crea la familia y el matrimonio, bueno, la misma palabra de Dios registra que Dios dice que eso era bueno en gran manera, bueno en gran manera. Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, pero luego de formar la familia, Dios dice que eso era bueno en gran manera. Bien, avanzamos un poquito más. Luego avanzamos un poco en la historia de Génesis y vamos a encontrar este pequeño bosquejo, bueno, la expulsión, ¿no? Génesis capítulo 3, está la entrada del pecado al mundo y junto con el pecado, la desobediencia del hombre, la expulsión del hombre del jardín. Génesis capítulo 4 encontramos a Caín y Abel. Génesis capítulo 6, bueno, el matrimonio de los ángeles. Génesis capítulo 6 también el diluvio. Después encontramos en Génesis capítulo 9 el viñedo de Noé y la maldición de Canaán. Y en Génesis capítulo 11 encontramos la torre de Babel y la expansión del hombre en la faz de la tierra, la confusión de los idiomas, ¿no? Ahí empezamos a ver, bueno, el principio de la creación. Lo vemos a este hombre habitando y de alguna manera multiplicándose y llenando la tierra tal como era el mandato de Dios, ¿no? Es muy interesante hasta aún con respecto a lo que decía Ana antes, con respecto a la salvación. Luego del diluvio encontramos a este hombre justo Noé, bueno, eh, que se embriaga, se emborracha. Y lo que el texto nos quiere dar a entender es que la salvación evidentemente no podía provenir del mismo hombre. El mismo hombre no se podía salvar a sí mismo, por más que se tratara de un hombre justo. La salvación solamente podía venir de Dios encarnándose justamente en un hombre y trayendo su salvación a la humanidad. Ahora, cuando vamos a este principio, vemos el principio de un pueblo también, ¿sí? El libro de Génesis es el libro de los principios, es el principio también de un pueblo. Y a partir de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, encontramos el texto que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No? Un pasaje precioso. Hay un ejercicio, hay un manual, pero yo le hago cierta modificación al ejercicio, porque el ejercicio habla acerca de promesas por parte de Dios y demandas, ¿no? Demandas que Abraham tenía que cumplir. Y a lo largo de la Biblia, y la gran mayoría de los teólogos también hablan acerca de esto, nos damos cuenta que el pacto abrámico es un pacto incondicional, ¿no? Es un pacto que no depende de aquellas cosas que Abraham podría llegar a hacer para su cumplimiento. Es un pacto que Dios hace con Abraham y en ese pacto que él hace, Dios determina bendecirlo.
Dios determina bendecirlo y determina hacer un pacto con él, ¿no? Pero lo que es interesante es que cuando Dios escoge un pueblo, a la luz de la Biblia, después lo vamos a encontrar en reiteradas oportunidades, cuando Dios dice que Él escogió a Israel, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que Dios es el que inicia un acto especial. Justamente Dios es el que tiene la iniciativa de salir en rescate del hombre, y para salir en rescate del hombre, justamente elige a un hombre, y este hombre que elige es nada más ni nada menos que Abraham, ¿no? En vez de abandonar a la humanidad, dice ahí, en su pecado, Dios escoge un hombre y le hace un llamado especial, ¿no? Ese llamado de irse de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Este es un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus casas después, como tarea, cuáles son estas renuncias y cuáles son las promesas, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Que Abraham tenía que renunciar o dejar a su tierra y a su parentela e irse a la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿no? Y en esa expresión, esa tierra que Dios le iba a mostrar es una tierra desconocida para Abraham, una tierra que él aún no conocía. Y una tierra que iba a ir conociendo, o iba a ir conociendo ese camino hacia esa tierra, a medida que él vaya obedeciendo, ¿no? ¿Y cuáles son las promesas? Bueno, dentro de las promesas encontramos justamente las promesas que vamos a ver dentro del pacto abrámico, ¿no? Estas diapos después yo se las voy a pasar, así que las pueden leer también, pero nos vamos a dar cuenta a la luz de la clase que tuvimos la vez pasada, que desarraigarse de la familia, dejar su tierra y su parentela, no era una decisión sencilla. En nuestra cosmovisión quizás occidental, hoy en el año 2024, nosotros decimos, bueno, irse de la casa de papá y mamá es algo normal, ¿no? Es algo habitual. Pero en el tiempo bíblico nos vamos a dar cuenta que era una decisión radical. Era renunciar a la herencia que uno podría llegar a tener viviendo con sus padres. Era renunciar al resguardo, la protección, el sentido de identidad. Y acá présteme atención. Renunciar también a los dioses que nuestros padres podrían llegar a tener. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la decisión de Abraham es una decisión radical, ¿no? El manual, dice Ana Moshlag, habla de una descendencia, de una tierra y de la protección divina. Bueno, eso nos vamos a dar cuenta que forma parte del pacto abrámico. La tierra que te mostraré, lo explicamos recién. Y el pacto abrámico es justamente este pacto que Dios hace con Abraham. Y en ese momento Dios le promete algunas cuestiones. Lo primero, la promesa de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 1. Este pacto después Dios lo va a ratificar más adelante y le va a decir cuál es exactamente, ¿no? Esa piedra, esa tierra que la que él pise y del cual él se iba a hacer poseedor junto con la descendencia. La promesa de una descendencia, Génesis 12:2. La promesa de convertirlo en una gran nación. La promesa de que de él, de alguna manera, iban a proceder reyes, Génesis 17:6. Y acá encontramos incluido dentro del pacto abrámico algo que entendemos como pacto davídico. Es el pacto que Dios hace con David. Pero ese pacto que Dios hace con David, de que justamente iba a tener un reino eterno, un linaje real, y que justamente de él iba a salir el Mesías, es un pacto que está dentro del pacto abrámico. Es un pacto que no desconoce el pacto que Dios hace con Abraham. Porque es muy interesante en esta imagen del Mesías, ya empezamos a encontrar en Génesis capítulo 12 una imagen de un Dios que tiene una mirada global, ¿no? No una mirada singular. Dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y acá encontramos en Génesis la historia de los patriarcas, ¿no? Encontramos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo Abraham toma por esposa a Sara, tiene un hijo que es Isaac, y tiene un hijo con Agar que justamente lo tiene con Agar, que es su hijo Ismael, ¿no? Después, bueno, vemos a Isaac, que toma por esposa a Rebeca, y tiene a Jacob y Esaú.
y finalmente a Jacob, que también es conocido como Israel, ¿no? Y bueno, Jacob sí ya tiene más hijos. Toma por esposa a Lea y Raquel, ¿se acuerdan? En ese trabajo que tiene que hacer, que es de alguna manera engañado. Y también tiene hijos con Silpa y Bila, ¿no? Que eran siervas. Bueno, ahí aparecen los hijos con Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, con Raquel, José y Benjamín, con Silpa, Gad y Aser, y con Bila, Dan y Neftalí, ¿no? ¿Y esto qué les hace acordar? Estos nombres. Si alguien sigue en el chat o sea rápido audio. ¿Cómo, Hernán? Perdón, no entendí bien la pregunta. Todos estos nombres, todos estos hijos de Jacob, A las tribus, a las Las tribus de tribus. Israel. justamente a las tribus, ¿no? A las tribus. Ahora lo que nos vamos a dar cuenta que aparece el nombre de José, y José no tiene una tribu con su nombre, ¿no? Pero bueno, en lugar de José están Manasés y Efraín, ¿no? Estos son los dos hijos que tiene José. Manasés significa hacer olvidar en hebreo. Entonces dice, bueno, que José le pone este nombre porque Dios le había hecho olvidar todo su sufrimiento. Y Efraín, su nombre significa fructífero, ¿no? Porque, bueno, justamente José dice que Dios lo había hecho fructífero en la tierra de aflicción. Manasés y Efraín. Y ahí aparecen las 12 tribus, ¿no? Esas 12 tribus que cuando de alguna forma toman la tierra, se dividen la tierra. Entonces, bueno, encontramos tribus que se ubican, lo que diríamos, al este del río Jordán, y tribus que se ubican en el oeste, ¿no? Como hemos visto en mapas de clases anteriores. Entonces, al este están Rubén, Gad y media tribu de Manasés, y después al oeste están las otras: Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Aser, Neftalí, Benjamín y media tribu de Manasés, ¿no? Excelente. Ahora, cuando vemos la historia de los patriarcas, podríamos decir, a grosso modo, intentándola resumir, que Abraham es conocido por su fe y su obediencia, ¿no? Abraham es conocido por una fe inquebrantable, su disposición a obedecer a Dios, incluso cuando se le pidió que ofreciera en sacrificio a Isaac. La historia nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, seguir su voluntad, incluso cuando entendemos de alguna forma que su plan no entra dentro de nuestra comprensión, ¿no? Más allá de lo que entendamos o de alguna forma comprendamos. Bueno, el ejemplo de Abraham es un ejemplo de alguien que confía en Dios a pesar de no entender totalmente. Ahí creo que se me fue. Bien. No me deja. Pero, acá. A ver si puedo pasar. Isaac. Ahora sí, Isaac. Isaac, bueno, sale de sacrificio y bendición, ¿no? Isaac tiene la disposición de alguna forma para ser sacrificado, ¿no? En un acto de fe y sumisión, ¿no? No vemos en ningún momento resistencia en Isaac, ¿no? Sino aún cuando le preguntan, ¿no? A Abraham, ¿dónde está el cordero para ser sacrificado? Lo que le responde a Abraham es que Dios iba a proveer, y Isaac continúa su camino. Aún en el momento de prepararlo a Isaac como sacrificio, la Biblia no registra, ¿no? Resistencia o rebeldía en Isaac, ¿no? Y lo que es interesante es que no solamente vemos esta disposición de alguna manera a obedecer y, si se quiere, a ser sacrificado, sino que lo que también encontramos es esta disposición a bendecir, no solamente a su generación, la que él estaba viendo ahora, sino a la generación que iba a, a sucederlo, ¿no? Porque también nos enseña la vida de Isaac esta bendición sobre las futuras generaciones. Porque Isaac, si bien es un personaje que lo encontramos muy brevemente en el texto bíblico, vamos a encontrar que es un constructor de pozos, ¿no? Un cavador de pozos, y al menos la Biblia registra 3 pozos, ¿no? El pozo de Sec, de Simna y Rehobot. El de Sec, que significa contención, este es un pozo que es motivo de disputa con los filisteos. Simna, que significa enemistad, porque también fue motivo de disputa con los filisteos. Y Rehobot, que significa lugares amplios, ¿no?
porque este pozo es cavado sin disputa y simboliza la prosperidad y la bendición de Dios. Esta frase me gustaba mucho. La vida de Isaac es una vida de perseverancia y búsqueda de la bendición de Dios, no solamente sobre su vida, sino sobre las futuras generaciones. La vida de Isaac, a mi juicio, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo de perseverancia y de búsqueda de bendición. No solamente sobre su vida, sino de las generaciones que iban a venir por delante. Y a ver, hoy estamos complicados. Sí, sí. Y en Jacob es símbolo de lucha y transformación, ¿no? Jacob luchó con un ángel y como resultado su nombre fue cambiado a Israel, lo que significa el que lucha con Dios. Su vida está marcada por momentos de engaño y reconciliación, ¿no? Mostrándonos que a pesar de nuestras imperfecciones, podemos ser transformados y utilizados para propósitos mayores, ¿no? Jacob, este usurpador, este engañador, bueno, Dios determina transformarlo y justamente ser también padre de una nación, de su nación. Y José, si bien no es patriarca, pero podríamos decir que culmina con él el libro de Génesis, es símbolo de perseverancia y perdón, ¿no? A pesar de ser vendidos por sus hermanos y enfrentar numerosas adversidades, José perseveró y llegó a ser una figura importante en Egipto. Su capacidad para perdonar a sus hermanos y ver la mano de Dios en su sufrimiento es un poderoso ejemplo de perdón y reconocimiento de la soberanía divina. Bueno, cuando termina la historia de los patriarcas, ¿sí? Nos vamos ya casi acercando al final de la clase de hoy, encontramos el listado de los jueces, ¿no? Los jueces de una manera de la historia bíblica. Y encontramos, esta diapositiva les va a servir porque hay un ejercicio en el manual que dice que separen a los jueces mayores de los jueces menores. Lo van a encontrar a Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón. Algunos tienen nombres más conocidos para nosotros que otros. Abimelech, Tolá, Yair. Aquí más encontramos Jefté, ¿sí? Jefté es el que de alguna manera promete ofrecer un sacrificio a lo primero que salga a recibirlo después de la batalla, y justamente sale su hija, y hay todo un misterio, ¿no? ¿Qué significó esto ofrecerla en sacrificio? Lo podemos charlar en otra clase, pero bueno, algunos dicen que puede ser que efectivamente la sacrificó, y otros dicen, bueno, que no, que la consagró para Dios, y que bueno, nunca se iba a casar, por eso las doncellas lloraban su virginidad, ¿lo recuerdan? Bueno, Ibzán, Elón, Abdón, Samsón, y el último, que es muy interesante y muy importante, es Samuel. Samuel, dedicado de su nacimiento a Dios, y es muy interesante, lo vamos a ver, hay un ejercicio, página 48, ejercicio 48, página 176, 177, porque Samuel va a ser ese punto bisagra entre justamente los jueces y la monarquía. Y Samuel, perdón, ocupa ese rol muy distintivo, que es ese triple oficio. Algunos hablan de 4 oficios, pero bueno, podemos decir 3 con seguridad: de ser sumo sacerdote, de ser profeta y ser también juez, ¿sí? Se me mezclaba con el nombre de Josué porque justamente después del tiempo de Josué es que comienza el periodo de los jueces. Algunos dicen, bueno, ¿cómo puede ser que Sibsán jugó 7 años, después Elón 10 años, Ardón 8 años y Sansón 20 años? Bueno, ¿cuánto duró ese periodo de los jueces, no? Bueno, lo que muchos afirman es que no necesariamente uno juzgó después que el otro, sino que en distintos lugares de la nación se fueron dando, de alguna manera, se fueron desarrollando sus ministerios, ¿no? O su tarea. Ahora, cuando vamos a la palabra juez, el término hebreo que se usa es shopetim, y de alguna manera no es la imagen de un juez como nosotros la conocemos hoy, ¿no? Alguien que determina o toma decisiones jurídicas o legales, ¿no? Aunque
como podemos encontrar quizás en Jueces capítulo 4, si no me falla la memoria, en algún momento tienen que determinar sobre distintos asuntos, sino que más bien los jueces eran más bien libertadores, gobernantes. Una de las frases que se utiliza comúnmente es la expresión caudillo, era el que tomaba, ¿no? O comandaba el ejército, o comandaba a su pueblo justamente para liberarlo, y era principalmente el objeto de libertad de Dios para su pueblo, ¿no? Los jueces, el rol del juez justamente es la transición entre los patriarcas, los gobernantes, luego que son Moisés y Josué, y los reyes, ¿no? Entre los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, encontramos los gobernantes, que podrían ser Moisés y Josué, y luego comienza el periodo de los reyes, ¿no? Lo que es interesante es que en el tiempo de los jueces, y este es un detalle que de alguna manera deberíamos retener, el pueblo no está centralizado. Cuando hay patriarcas, el pueblo está centralizado. Cuando hay gobernantes, Moisés y Josué está altamente centralizado, ¿no? Son las figuras referentes. Y cuando están los reyes, ya sea Saúl, David, Salomón, hasta aún en la monarquía dividida, nos vamos a dar cuenta que hay una persona que es referente y es el que nuclea al pueblo. Por momentos con algunas divisiones internas, ¿no? O no, pero lo que podemos darnos cuenta es que en el tiempo de los jueces, el pueblo no está centralizado. Y un versículo que escribe claramente lo que les estoy diciendo es Jueces 17:6, que es el texto que ustedes seguramente saben de memoria. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? O sea, cada uno hacía, si se quiere, lo que le daba la gana. Y vamos a encontrar un cuadro que es el ciclo de pecado y liberación en el libro de los jueces. Este lo debieran, estaría bueno que lo retengamos, porque seguramente lo vamos a trabajar en el trabajo final. Y en este ciclo encontramos, en este ciclo de los jueces, encontramos, en primer lugar, que los israelitas pecan contra Dios. Esa es la primera fase de la desobediencia. En segundo lugar, los israelitas son afligidos por sus enemigos, o sea, Dios permite que sean atacados. Ahí está el castigo, si se quiere. En tercer lugar de este ciclo, los israelitas claman a Dios para que los libere. Ahí está el arrepentimiento. Y en cuarto lugar, Dios levanta jueces para que liberen a los israelitas de sus enemigos. Y ahí está la liberación. Es muy interesante porque ustedes podrían llegar a decir, bueno, el hombre desobedece, es castigado, paga sus consecuencias a causa de la desobediencia, se arrepiente, Dios lo libera, bueno, finalmente aprendió la lección, diría alguno. Bueno, no, de ninguna manera. Por eso aparecen estas flechas que no terminan. Y por eso se llama ciclo del libro de los jueces. Porque justamente este ciclo se repite y se repite a lo largo de todo el libro de los jueces. Un buen ejercicio que podríamos hacer nosotros, si quisieran, para aquellos que quieran profundizar un poco más, es justamente ubicar algún juez del listado que van a encontrar en el PowerPoint, tratar de ubicarlo en el libro de los jueces, identificar al menos las citas de este ciclo de desobediencia, castigo, arrepentimiento y liberación. ¿Sí? Cristian, tenías tu mano levantada. Sí, y por ahí plantear ya que estamos en un seminario. No, el caso de Sansón. En el caso de Sansón, creo que este ciclo no se cumple. Por ahí tarea para la próxima clase. Está bueno, está bueno. Está bueno mismo, más allá de que por ahí no lo vemos claramente, vamos a darnos cuenta que por ahí Sansón es alguien que por momento sale fuera de este ciclo, ¿no? Sale fuera de este ciclo. Porque justamente hay un pueblo que es opresor y aquel que tenía que liberar al pueblo, bueno, podríamos decir que estaba atendiendo sus propios placeres o atendiendo sus propios propósitos y sus planes, ¿no? Es interesante, muy buen punto. Gracias, Cristian. Ahora bien, consideraciones teológicas, ¿sí? Vamos a pensar un poco en todo lo que hemos hablado para terminar de alguna manera meditando
en lo que hemos compartido. Y me gustaría quizás escucharlos en pocos minutos, así no extendemos mucho más la clase de hoy. La primera pregunta sería: ¿qué paralelos encontramos entre el ciclo de los jueces y la vida de las personas de hoy en día, ¿no? Aquellos que nos rodean o quizás nosotros mismos, ¿no? Este ciclo de desobediencia, pecado, ¿no? Ese pago de las consecuencias de nuestros actos, ese arrepentimiento que tenemos, en el cual somos perdonados, Dios nos libera, Dios nos da nuevas oportunidades y nosotros volvemos al punto inicial, ¿no? Volvemos para atrás, ¿no? ¿Y qué nos dice esto del corazón del hombre? No solamente el que encontramos en la Biblia, sino también del hombre de hoy en día, y qué nos dice del carácter de Dios, ¿no? Son buenas preguntas para hacer, ¿no? Y algo que es interesante, pensaba en esto, es que Dios siempre está dispuesto a un nuevo comienzo. Siempre Dios tiene esa disposición. Este Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Es interesante que el texto bíblico no dice que Dios no se enoja nunca, sino que es lento para la ira. Hay un tiempo donde Dios determina poner límites en nuestras vidas, y los límites a veces nos duelen, pero nos vuelven con la intención de llevarnos siempre cerca del corazón de Dios. Dios siempre está dispuesto a un nuevo comienzo. Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva hoja en blanco, volver a empezar y darnos la posibilidad de volver a caminar en sus caminos, no en su voluntad. Hay una frase que siempre me gusta decir, que algunos la han escuchado una vez, es esta de que la gente cambia, ¿no? La gente cambia. Y yo quiero seguir creyendo en eso, ¿no? Cuando nosotros nos movemos a diario y a veces nos quedamos con fotos viejas de la gente, ¿no? Errores que han cometido, situaciones en las que nos han lastimado, hasta aún situaciones en las que nos han defraudado o decepcionado. Bueno, la gente cambia porque Dios tiene este ciclo en la vida de las personas. Tiene este ciclo continuo en mi vida y también en la vida de los que me rodean. Este Dios de nuevas oportunidades hace que quizás la persona que hoy vemos más carnal, mañana sea un varón espiritual, ¿no? Un hombre de Dios. En segundo lugar, lo otro que meditaba es que Dios está involucrado en su creación. Lo podemos ver en el libro de Génesis. Dios está involucrado en su creación, pero también Dios está involucrado, y si usted me permite, comprometido con su creación. Dios no lo deja al hombre solo, abandonado, sus deseos carnales, a su libertinaje. Hasta un Dios no lo deja al hombre abandonado y perdido, alejado de su corazón, de su voluntad, sino que Dios sale a su rescate, ¿no? Sale a buscar al hombre de manera continua, y si quisiéramos creerlo o no, hermanos, de eso se trata la gran historia bíblica, de un Dios que sale a buscar al hombre para rescatarlo. Y ese es el último punto de esta pequeña reflexión. Dios está llevando continuamente el plan de redención del hombre adelante. Podemos ver este tipo o esta figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver de manera más clara, justamente en el misterio terrenal de Jesús, mucho más cuando miramos la cruz, pero hoy lo seguimos viendo a través, como dice John Stott, de la obra de Jesús, pero a través de su iglesia acá en la tierra. Dios sigue obrando, sigue llevando continuamente ese plan de redención del hombre, lo sigue llevando hacia adelante hasta la venida de Jesús, y Él lo quiere hacer por medio de su iglesia. Amén. Muy bien. Bueno, ahí aprovecho y los veo a todos. ¿Sí? ¿Qué les parece si terminamos quizás compartiendo brevemente? ¿Sí? Quizás alguno tenga alguna frase, algo que se lleve hoy, que quiera compartir, que sea de bendición para los demás.
¿sí? En 2 o 3 minutos, alguna frase o alguna expresión con la que podamos concluir la clase. Bien, así que los escucho, ¿sí? Los que se animen. No, ¿sabe? Mientras hacíamos la introducción de Génesis, ahí cuando hablábamos justamente de la vida de José, es interesante ver cuántas similitudes hoy tenemos, obviamente, en la otra parte, ¿no? O sea, tenemos toda la Biblia, pero cuántas ya hay en esta parte, había cuántas similitudes en la vida de José con la de Jesús, ¿no? Es interesante ver la historia ahí, desde el hecho de que él fue tentado, fue vendido, fue por su propia familia muchas veces, fue un esclavo, y tantas cosas que le pasaron que son similitudes con la vida de Jesús, ¿no? O sea, es interesante ver desde un principio también cómo está Jesús también ahí, ¿no? Él perdona a sus hermanos, más allá de todo lo que le hicieron, termina, ¿no? De ese encuentro increíble. La historia de José es una de las historias más, como siempre digo, es increíble ver el obrar de Dios en su vida, pero también como ver las similitudes que tiene con Jesús, ¿no? Es algo, un detalle para estudiar, ¿no? Pero quería ahí agregarlo. Sí, buenísimos. Vos sabés, Ramiro, que una de las primeras historias que el Señor me ha conmovido y de alguna manera a través de su palabra fue justamente con la vida de José, ¿no? Y cuando él, bueno, muere, es enterrado, ¿no? Y, y bueno, esta historia que termina de esa manera, pero, pero bueno, que sin lugar a dudas es un mensaje alentador, desafiante y esperanzador, ¿no? La vida de José, ¿no? Así que muchas gracias por compartir eso. Bien, ¿algunos pensamientos más que se animen a compartir? A mí me gustó mucho cómo fueron conocidos Abraham, Isaac, Jacob y José, que son todas cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, que fe, obediencia, sacrificio, bendición, lucha, transformación y perseverancia y perdón, ¿no? Como cada uno en esa característica que Dios le dio, porque es una característica que el Señor puso en cada uno de ellos, nosotros tenemos que reunir todas esas, ¿no? Muy bueno. Muy bueno, Marcelo. Muchas gracias. Gracias por compartir. Sobre todo leyendo el sufrimiento cristiano por desobediencia es salir de la presencia de Dios. Bien. Pablo. ¿Qué decías, Hernán, que no te escuché? No, recién compartido en el chat, que lo estoy tratando de acá de abrir. Soletova pone, leyendo el sufrimiento cristiano por desobediencia de salir de la presencia de Dios. ¿Sí? Un pensamiento de Sole. Gracias por compartirlo, Sole. Bueno, no, yo a mí me ha ayudado mucho el darme cuenta. Ahora que voy a poner este micrófono, porque saca ese. Ahí está, a ver. Se me cortaba la luz, no entendí. Hay uno que tenés que silenciar, Pablo. Alguno de los dos. Ahí está. Ahí está. A mí me ha ayudado mucho, les decía, darme cuenta de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ahí estuvo buena esta aclaración de Pablo de que estamos en un seminario y no en una clase bíblica, así que me animo. Muchas veces nos equivocamos y decimos, uy, che, Pablo, qué parecido que sos a Marcos. No, Marcos se parece a mí, no yo a Marcos. Y hay veces que como sabemos que somos tan pecadores y sabemos que hemos fallado tanto, ¿no? Inconscientemente me da la sensación que podemos llegar a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con Dios. O sea, somos una creación, pero muchísimo más inferior a lo que en realidad Dios nos creó, ¿no?
Mm, Y por ahí cuando comentábamos, ¿no? de las cosas que hizo Dios, de las decisiones que tomó, de su creación, de cómo nosotros nos comportamos y qué llevó a ser Dios de acuerdo a nuestros comportamientos, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su amor, a su misericordia. mm, Nosotros nos damos cuenta que Dios, que nosotros nos parecemos mucho a Dios, porque nosotros mismos, frente a las mismas situaciones de desobediencia, infidelidad, desagradecimiento, actuamos igual que antes, ¿no? mm, Obviamente resalta el amor de Dios, pero yo no tengo temor y me ha ayudado mucho el decir, somos a imagen y semejanza. Somos a imagen y semejanza. Por ahí cuando leemos alguna, no sé si entendí bien, pero decimos, bueno, acá por ahí se le está otorgando a Dios una parte media humana. Decís, no, es al revés. mm. Por ahí a nosotros se nos otorga una parte divina. Somos parecidos al Señor, ¿no? Sí. Pero tengamos en cuenta eso. Es impresionante. Es Sí. impresionante también lo que hablaban hoy de que Dios dice, bueno, sea esto, sea lo otro, y de repente agarra y toma a sus manos la tierra y da forma al hombre. No dice, sea el hombre, Mm, ¿no? Y cuando viene Jesucristo al mundo, toma forma de hombre, ¿no? Vos decís, mm, qué grande, ¿no? Qué honor, qué privilegio haber sido hechos a imagen de Dios y que esto nos lleve a seguir buscando lo que venimos siempre predicando, mm. poder ser igual a Jesucristo en carácter, en actitudes, en cómo vivimos y en todo lo que es nuestra vida. Amén. Amén. Gracias. Muy bueno, Pablo. Sí, hay algunos puntos interesantes de lo que dice Pablo. El primero es que cada vez que vemos un antropomorfismo, por decirlo de una manera, en la Biblia, que eso habla, por ejemplo, la mano de Dios está sobre, no sé, los que le temen, los ojos del Señor. Bueno, es cuando cada vez que se le intenta atribuir a Dios, de alguna manera, una cualidad humana, con respecto a la forma humana. Lo que es interesante, con respecto a lo que dice Pablo, es que cada vez que nosotros hacemos eso, es una mirada acotada de Dios, es una expresión acotada, ¿sí? Dios es mucho más grande de lo que nosotros lo podemos llegar a definir. Ahora, lo que es interesante en esta creación a imagen y semejanza de Dios es al menos tener en cuenta dos aspectos. El primero es que todos los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto creo que lo hablamos en alguna de las predicaciones hace algunos domingos atrás. Entonces, todo hombre es digno en sí mismo, gracias a la obra de Dios, de ser cuidado, de ser protegido, de ser tenido en alta estima, ¿no? Porque así como yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, mi hermano, hasta aún el que creo que es más merecedor de la gracia de Dios, también es creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquel que está en necesidad también es creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquel que quizá ya está atravesando la tercera edad y dependiendo de la sociedad donde nos movamos, tenga más o menos consideración social, también es creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquel que me parece que no tiene nada bueno para aportar, que quizás nos miramos con ojos subestimadores, también es creado a imagen y semejanza de Dios. A lo que es interesante, hay un libro que si quieren se los paso, es cortito, es de Giuseppe Zagala, se llama Los cuatro modelos del hombre nuevo y habla principalmente acerca de cómo esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, que es esa calidad creativa, espiritual, de relacionarnos, esa capacidad de expresar los atributos de Dios, se vio afectada por el pecado, se fue afectada por el pecado del hombre, y cómo esa imagen se ve distorsionada. Entonces esa capacidad creativa que tiene el hombre, otorgada por Dios para crear cosas que son de bendición, el hombre la utiliza para maldecir a la creación, ¿no? O para maldecir a otro hombre. Es una virtud de Dios mal utilizada.
Y es interesante que este Giuseppe Zagala habla de 4 modelos de hombre nuevo y habla del hombre más que justo, el hombre de servicio, el hombre desgraciado y el hombre dialéctico, ¿no? Pero es interesante porque cada uno de estos modelos lo vemos ejemplificado en la persona de Jesús, ¿no? Este hombre de servicio, este hombre creado nuevamente, ¿no? Y esta imagen y semejanza a Dios que puede ser recuperada en el hombre y redimida gracias a la obra perfecta de Jesús, ¿no? Que bueno, es un poco en el lugar donde nos encontramos nosotros hoy. Uno o dos más que compartan así, en pocas palabras, algo que se lleven a su casa y con esto cerramos, ¿sí? ¿Estamos? En guía me llevo esto, Dios me habló a través de esto, hoy Dios me dijo lo siguiente. ¿Estamos? La oportunidad de la redención. Muy bueno, Sole. Gracias por compartirlo. Y podríamos, ¿no?, irnos pensando en esto, ¿no? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, manifiesta en esto de volver a comenzar, que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de Él, ¿no? Más allá de donde hoy nos encontremos, más lejos, más cerca, más consagrados, menos consagrados. Bueno, esta posibilidad de volver a comenzar con el Señor, bueno, y permitirle, ¿no?, al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Ana, Sí, conforme a lo que vimos hoy, a mí me llama la atención esto que resaltabas vos, Hernán, de las promesas dadas a los patriarcas, ¿no? De que Abraham no vio ni medio éxodo, o sea, no vio esa gran nación, no vio nada de lo que vino después, y sin embargo, esto que decías vos de la fe y la obediencia, ¿no? Me sorprende mucho, siempre me va a sorprender como muchos misioneros, por ejemplo, que vinieron a la Patagonia y demás, personas que creyeron, fueron fieles y nunca vieron el resultado de lo que Dios les dijo que iba a hacer, pero que sin embargo se sostuvieron en las dificultades y en todo lo que el Señor les pidió en su momento que hagan, ¿no? Como que eso es algo que nada, anima a mi fe muchísimo. Eso, más que nada. amén, amén. Muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias, Ana. Y acá, Por acá sí, un pensamiento más, ¿no? En línea con los nuevos comienzos y pensaba que Jesucristo viene, ¿no? Y que vuelve. mm, Y, y si ese no será también un nuevo comienzo, ¿no? Eh, que una esperanza que tenemos en que Cristo vuelve y si ese no será un nuevo comienzo con el mm, con el reino de los cielos acá en la tierra, con un nuevo gobierno donde mm, Dios va a estar en medio de nosotros, ¿no? muy bueno. Bueno, gracias, Martín, también por compartirlo. Y acá Mirta pone, me quedo con la imagen de un Dios amoroso y misericordioso. Génesis 6:6. Me dice que le dolió el corazón habernos creado, se arrepintió de ello, pero aún así nos dio otra oportunidad a través de Jesús. Amén. Precioso, precioso. Bien, hermanos, ¿les parece si oramos? Y con esto también nos, nos despedimos y también le pedimos al Señor que podamos ir avanzando en las lecturas. ¿Sí? Hoy, gracias al Señor, pudimos atravesar un poquito el capítulo 7, el capítulo 8, ¿sí? Abuelo de pájaro. Si el Señor lo permite, la clase que viene vamos a ir a la unidad 4. Vamos a ver un punto que nos quedó ahí medio bisagra con este Espíritu Santo de nuevos comienzos, o de alguna manera cuidando, cubriendo los nuevos comienzos. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el origen o el principio de la monarquía. Después lo vamos a ver en el misterio de Jesús y, si el Señor lo permite, el Espíritu Santo
en la iglesia, ¿no? El principio de la iglesia. Así que, si el Señor lo permite, la clase que viene vamos a empezar la unidad 4 y ya vamos a ver el capítulo 10 y nos vamos acercando al final de nuestro manual, que gracias al Señor lo vamos cubriendo. ¿Bien? ¿Les parece si oramos y nos despedimos? ¿Sí? ¿Vos, Sasha, nos querés guiar, por favor? Sí, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado al corazón, nos has hecho entender, Señor, de las cosas espirituales. Señor, cada día te expresás y querés comunicarte con nosotros, Señor, de diferentes maneras para que, Señor, podamos crecer a la estatura de Cristo, para que, Señor, veamos tu obrar como lo has hecho hasta aquí y, Señor, aumentar nuestra fe para saber que lo vas a seguir haciendo, que, Señor, lo que has prometido lo vas a cumplir y que eres un Dios poderoso, amoroso, soberano, misericordioso, justo, Señor. Cuántas cosas, Señor, debemos seguir aprendiendo de vos y queremos hacerlo, Señor. Nos ponemos en tus manos para que esto que hemos escuchado, aprendido, Señor, quede en nuestra mente, baje a nuestro corazón y nos cambie nuestra forma de vivir, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a subir el link a YouTube para los que no lo pudieron ver, lo quieren repasar, así lo pueden ver. Le vamos a enviar el PowerPoint también al grupo del seminario. Y bueno, si el Señor lo permite, nos vemos el martes que viene. Sí, los que se quieran dar cámara, ahí los saludo a todos. Bendiciones. Chao, Sí. gente. Sigan bien. Muy bueno Nos verlos a vemos. todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, Dios los bendiga, nos vemos. Chao, bendiciones. Saludos.